Bueno, pues buenas noches a todos y, en primer lugar, agradecer la asistencia esta noche a esta nueva conferencia dentro del marco de la celebración de los 25 años del COF al servicio de la familia. Pues hoy el contenido de la charla tiene como título Del Año Internacional de la Familia al COF y contamos con ella para hablar de ella con Emilio García de la Torre y Luz Engracia García Castro. Bueno, Emilio es médico y natural de Jaén, Luz Engracia es natural de Tarifa. Se conocieron en Cádiz, estudiando medicina Emilio, y estuvieron 5 años de noviazgo. A los 3 meses de casarse, ya iniciaron una preparación al matrimonio dentro de los... Casi 3 meses de novio, perdón, es verdad. 3 meses de novio iniciaron la preparación al matrimonio de la mano de los equipos de Nuestra Señora. Y se casaron en la parroquia de Nuestra Señora, no, San Felipe Extramuros de Cádiz. Luego se desplazaron aquí a Jaén y son padres de una... 5 años de catequesis de novio, que eso... Sí. Son padres de una hija y tienen a 2 hijos en el cielo. Y son abuelos de 2 nietas también. Se sienten miembros de equipo de Nuestra Señora y fueron también cursillistas. Pertenecieron al equipo Jaén 14 de equipo de Nuestra Señora con don Bernardo Velasco de conciliario. Luego su párroco, don Pedro Cámara, lo llamó a colaborar en la parroquia, Luz Engracia en catequesis de confirmación y Emilio en Cáritas. Luego trabajaron juntos en Cáritas interparroquial. Participaron en acogida de novios en la parroquia y también fueron llamados a colaborar en apostolado seglar con don Jesús Peinado. En cursillos de formación al matrimonio que para aquello entonces se hacían de manera única en Jaén, en la calle Maestro Bartolomé. Don Jesús Peinado lo invita en el año 82 a acompañarlo a unas asambleas que se celebraban de pastoral familiar en el Escorial. Allí hemos estado en la casa nosotros también, en la de la Casa de los Ejercicios de los Padres, y bueno, allí empezaban a participar ya activamente ya de la pastoral familiar. En el año 84 reciben una carta firmada por Monseñor Moncada, obispo de Solsona, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, invitándola a formar parte de la misma. Y don Miguel Peinado, obispo de Jaén, por aquello entonces, no solo le había autorizado, sino que había dado el sí y había informado que los liberaba y eximía de cualquier labor pastoral aquí en la diócesis para que pudieran encaminarse en esta pastoral a nivel de su comisión de familia y vida de la conferencia. Directamente, ¿no? Integraban en aquello entonces la subcomisión 15 personas. Por cada zona geográfica, por cada región eclesiástica, un matrimonio y un sacerdote. Y de la región eclesiástica de la zona sur, pues eran ellos los representantes. Y estuvieron durante varios años, cada mes, un fin de semana, en el Pinar de Chamartín, pues trabajando sobre temas de familia. Mientras tanto, también colaboraban con apostolado seglar como matrimonio responsable del secretariado de la pastoral familiar de aquí de la diócesis dentro de la delegación de pastoral seglar. En el año 92, don Santiago García Aracil lo encarga y los nombra presidente de la comisión preparatoria organizadora del Año Internacional de la Familia, que se celebraría en el 1994. Y al terminar el Año Internacional de la Familia, son nombrados en el año 95 delegados episcopales de la pastoral familiar, cargo que permanecen hasta el 2001, en el que por motivos familiares ya presentan su dimisión a don Santiago. Pues creemos, como hemos visto, que
que son voces más que autorizadas para hablarnos de los orígenes del COF, ya que vivieron desde dentro de la gestación del mismo. Pues muchas gracias, Emilio Len, gracias. Agradeceros fundamentalmente a Isabel y a Juan de por esas palabras que nos habéis dedicado. Palabras que consideramos inmerecidas, pues la verdad es que nosotros nos sentimos iglesia. Y como iglesia, cuando una madre pide algo, hay que responderle. Entonces no tiene gran mérito nuestro caminar. En aquel momento la Iglesia nos pidió que iniciáramos esta tarea que ahora vosotros estáis desarrollando, de una manera que jamás pudimos soñar porque los inicios fueron un poco duros. Damos las gracias también a la Delegación de Pastoral Familiar y al COF por acordaros de nosotros después de tanto tiempo en esta celebración tan entrañable. Son 25 años, un cuarto de siglo. Las bodas de plata es algo siempre que emociona, que enternece, es toda una vida. Gracias a vosotros por vuestra dedicación y entrega tantos años y sin cansar. Seguís trabajando igual o más que antes. El ánimo no desaparece, sois unos campeones. Porque si recordamos los inicios, sois unos campeones. Gracias por continuar un proyecto por el que tanto trabajamos, tanta ilusión le pusimos y tanto lo mimamos. Gracias de corazón. Bueno, simplemente deciros que ellos ya han dado casi la mitad de la charla nuestra, o sea que, pero bueno, la Iglesia considera el servicio a la familia como una de sus tareas esenciales. Estas son palabras del Papa San Juan Pablo II. Y estas palabras ya indicaban la importancia que la Iglesia tenía y sigue teniendo la familia para organizar y dirigir su propia misión en medio del mundo. El 25 de octubre de 1980, el Papa San Juan Pablo II clausuró el Sínodo de los Obispos a pesar del gravísimo atentado que acababa de tener en la plaza de San Pedro el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, y clausuró el Sínodo de los Obispos que trataba sobre la misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. Con el resultado de estos trabajos, Juan Pablo II elaboró, sistematizó y publicó la exhortación apostólica Familiares Consorcio, que vio la luz el 22 de noviembre de 1981. En ella, el Papa reconocía la importancia que la familia tiene para la vida humana, la sociedad y la Iglesia. Decía, el futuro del mundo y de la propia Iglesia dependen de la familia. El documento arranca con la comprobación de esta realidad, con sus luces y sus sombras. Hay una conciencia más viva de la libertad personal, una mayor atención a las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la realización de la mujer, a la educación de los hijos. Se tiene además mayor conciencia de desarrollar las relaciones entre familias en orden a una ayuda recíproca, espiritual y material, el conocimiento de la misión eclesial de la familia y a su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y acogedora. La exhortación apostólica fue considerada como una bocanada de aire fresco para la Iglesia y especialmente para la Iglesia española, ya que, aunque la Conferencia Episcopal Española había editado un documento Matrimonio y Familia Hoy, en 1979, supuso esta exhortación, la Familiares Consorcio, el espaldarazo definitivo para afianzar y inaugurar una nueva etapa de la pastoral familiar. En ella se pide explícitamente un directorio para la pastoral de la familia, un directorio como instrumento de evangelización. En la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal Española, de la que por aquel entonces nosotros éramos miembros, se elaboraron sucesivamente una serie de materiales de trabajo para poder ofrecer a la Iglesia de España un cauce unitario de directrices
para la configuración de la pastoral familiar, para formar lo que tanta falta hacía, un directorio de pastoral familiar. Pero esos materiales se mandaban a Apostolado Seglar, y Apostolado Seglar era el que tenía que filtrarlo y pasarlo a los obispos, a la auténtica Conferencia Episcopal Española. En ese tiempo se sucedieron peticiones cada vez más urgentes para la confección y promulgación de ese directorio, elaborada por la propia Conferencia Episcopal Española. Después de los familiares consorcio, casi todos los países, recordar que México lo hizo en el año 1984. Sin embargo, no sabemos, y nos lo seguimos preguntando, y nos lo preguntamos en esos momentos, no sabemos el por qué la Conferencia Episcopal Española lo tuvo aparcado una y otra vez. Cada año mandábamos nuevos materiales. Y entonces lo que hizo la Conferencia Episcopal es dejarlo en manos de las distintas provincias eclesiásticas. Así, en 1996 apareció el Directorio de Pastoral Familiar de nuestra provincia eclesiástica de Granada. Mientras tanto, los obispos en España fueron publicando una serie de documentos y comunicados sobre la importancia del matrimonio y la familia de evangelización y su conexión con los problemas actuales de nuestra sociedad. Pero el nuevo directorio no salía. No fue hasta el 2003, en la 81 Asamblea de la Conferencia Episcopal Española, y tras una larga preparación, cuando se sacó y se vio a la luz el Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia de España, como complemento pastoral que permitía a la articulación concreta y operativa para todo el territorio español. Aumenta en estos momentos el interés no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad por la pastoral familiar y pronto aparecen unas renovadas delegaciones o secretariados de pastoral familiar, porque en la mayoría de las diócesis no lo había ni una cosa ni la otra. En muchas aparecieron primero los secretariados y después pasaron a delegaciones como la nuestra y en otras directamente a delegaciones. En 1994 fue proclamado por la ONU como el Año Internacional de la Familia, con el lema Familia, recursos y responsabilidades en un mundo en evolución. La Iglesia Católica acogió con ilusión este llamamiento y desde sus más altas instancias, San Juan Pablo II, a través del Consejo Pontificio de la Familia, se dirigió a las distintas conferencias episcopales en general y a las iglesias diocesanas, en particular, alentándolas a la celebración con especial importancia de este Año Internacional de la Familia, añadiendo, además, los temas erigir la más pequeña democracia en el corazón de la sociedad, otro era familia, corazón de la sociedad, y otro era parroquia, familia de familias. La diócesis de Jaén lanzó entonces un llamamiento a toda la sociedad, uniéndose incluso con aquellos que no participaban de la misma fe, pero que reconocían los valores de la familia, porque el Año Internacional de la Familia tenía que servir para la promoción de esta, como una unidad básica de la sociedad. Pensamos que el Año Internacional de la Familia supuso una llamada, un cambio, una revolución para la pastoral familiar de nuestra diócesis, y en el que estuvieron implicados de forma activa más de 600 matrimonios. Yo creo que algunos de vosotros lo recordáis, pertenecientes prácticamente a todas las parroquias. ¿Cómo se hizo eso? Pues fue fácil. En ese momento la diócesis estaba dividida en vicarías territoriales, como ahora se está otra vez realizando las vicarías territoriales. Al frente de cada una había un vicario que agrupaba a varios arciprestazgos y estos arciprestazgos a varias parroquias. Al lado de cada vicario pusimos un matrimonio de vicaría, al lado de cada arcipreste un matrimonio de arciprestazgo, al lado de cada párroco un matrimonio de parroquia.
De esta manera, nosotros, como delegados episcopales, con 5 llamadas, tendíamos la red porque estos llamaban a sus matrimonios de arciprestazgo y los de arciprestazgo, a la vez, llamaban a sus matrimonios de parroquia. Cada uno de ellos, a su vez, tenían sus pequeños equipos en parroquia, en arciprestazgo, por eso había tantos matrimonios implicados. Fue así, en este AIF, donde nació el COF Jaén, ahí se empezó a iniciar, pero no fue inmediatamente, aunque sí se empezaron a formar las primeras mimbres, los cimientos que luego sería un servicio para la diócesis que podría ofrecer a todos los matrimonios y a todas las familias que tuvieran alguna problemática. Vamos a recorrer un poco la historia de su creación. Los primeros COF surgieron en Estados Unidos hace casi 100 años y en Europa, el Consejo de Europa lanzó en la década de los 70 varios documentos sobre la demanda cada vez mayor de la sociedad de servicios profesionales para los matrimonios que tenían problemas, para la orientación familiar. En España incluso hubo un Real Decreto, no de la Iglesia, sino un Real Decreto en 1978 que estableció los centros de orientación familiar, que aunque se les consideraba como seria y urgentemente demandados, tuvo escasa repercusión en la sociedad. Pero es a partir de los familiares consorcio cuando la Iglesia toma las riendas y empieza a hablarse en serio de la necesidad de los centros de orientación familiar. Nosotros, en 1984, como antes recordaba Isabel, fuimos nombrados miembros de la Subcomisión Familia de la Conferencia Episcopal. En ella permanecimos durante 9 años, pues fuimos renovados cada 3 años. Entonces estaba presidida por don Miguel Moncada, un ibicenco con un carisma especial, lo recordamos con mucho cariño, y era obispo en ese momento de Solsona. A nosotros... Bueno, deciros aquí, veis, que la Conferencia Episcopal Española tenía una parte que era la Comisión Episcopal para los laicos, la familia y la vida. Y había una subcomisión, y ahora hay una subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida. La vida no estaba dentro de la subcomisión familia. Había otra subcomisión que era subcomisión de vida, aunque se reestructuró y se incluyó dentro de la subcomisión familia. Nosotros formamos parte nada más que de la subcomisión familia. Representando entonces a Andalucía Oriental. En febrero de 1985, don Miguel Peinado, que era el obispo en ese momento de nuestra diócesis, nos encarga la Secretaría de Pastoral Familiar. Entonces no había delegación de Pastoral Familiar, todas las secretarías de seglares estaban arropadas en la Delegación de Apostolado Seglar, presidida por don Jesús Peinado Mena. Ahí estaba la Delegación de Infancia, de Juventud, de Pastoral Universitaria y Familia. Nosotros éramos los responsables, como matrimonios responsables del secretariado dentro de la Delegación de Apostolado Seglar. En 1982 ya había empezado a hablarse en la subcomisión a la cual pertenecíamos de la familia y a definir lo que eran agentes de pastoral familiar, o sea, los orientadores familiares. Esas reuniones fueron tremendas. Pasamos años en las que todos los meses, por lo menos una vez, teníamos que viajar a Madrid en unas reuniones interminables de fin de semana, fines de semana largos. Empezamos a trabajar a las 10 de la mañana y terminamos pues casi a las 10 de la noche a la hora de cenar, con un pequeño descanso a mediodía para comer. Simultáneamente a nuestras reuniones de trabajo de la subcomisión se convocaban unas asambleas anuales a la cual asistían todos los delegados o secretarios de delegaciones en la Casa de Ejercicio de los Padres Blancos de todas las diócesis de España. En el Escorial. En el Escorial, la Casa de Ejercicio de los Padres Blancos del Escorial. Aquí es cuando se empieza a ver estas necesidades y la aparición cada vez más acuciante de estos problemas aparece. Y ante el documento que publica la Conferencia Episcopal Española, Matrimonio y Familia en Conflicto, se ve la necesidad de seguir profundizando en el tema,
al hablar de esa necesidad de formación de personas, nosotros le llamábamos catequistas de élite, entonces a los orientadores familiares, porque no sabíamos ni lo que se iba a hacer. Y le decíamos que iban a ser como unos catequistas, pero muy profesionalizados. Esta formación especializada es lo que vosotros habéis hecho. Y ahí empezáramos a perfilar lo que ibais a ser orientadores y mediadores familiares. Al ser el matrimonio que representaba a Andalucía Oriental en la subcomisión Familia y pertenecer a la provincia eclesiástica de Granada, se nos encargó a nosotros de la organización de los cursos para la formación de esos orientadores familiares, prevista en un principio como diplomatura, aunque al final fuera considerada por el Ministerio de Educación como un máster de posgrado. En Andalucía hubo dos sedes, una en Granada y otra en Sevilla. En nuestra provincia eclesiástica, nuestros obispos nombraron como presidente de la comisión organizadora de esos cursos de formación a Monseñor Busarrais, obispo de Málaga, denominado por la prensa como azote de la Yesen Marbellí. El Monseñor Busarrais para nosotros era un santo de verdad. Fue esta misma Yesen Marbellí la que prácticamente lo obligó a dejar de ser obispo. Bueno, no dejó de ser obispo, sino que tuvo que renunciar a su diócesis y se fue al sitio que menos le gustaba de todas las diócesis, más alejado y más pobre, que era un centro de mayores en Melilla, encargándose fijaros, de ser obispo, la máxima autoridad de la Iglesia, al último, un sitio que no quería ningún sacerdote, de conciliario, capellán de un centro de mayores en Melilla. Nosotros nos lo encontramos al cabo de los 7 o 8 años en una visita que hicimos a Melilla y estaba en una parroquia atendiendo un matrimonio. De entrada no nos conoció, pero cuando nos vio nos dimos un abrazo y lo que sí nos dijo es que era inmensamente feliz. Estos cursos fueron dirigidos por un profesor de la Facultad de Teología de Granada, el sacerdote jesuita don Ildefonso Camacho, aquí lo tenéis, a la derecha, y que actuaba, nosotros estuvimos actuando como secretarios de esta comisión. Fueron muchos los viajes que hicimos a Granada y a Málaga, y Ildefonso Camacho, muchos los viajes que hizo aquí a Jaén, ya que las inscripciones y la organización que se empezó a llevar desde el Secretariado de Familia de Jaén, hasta que se comprobó que lo más operativo era hacerlo directamente desde la Facultad de Teología de Granada. De nuestra diócesis era entonces delegado episcopal de apostolado seglar don Jesús Peinado Mena. Como dijimos antes, se nos había nombrado matrimonio responsable del Secretariado de Familia. Don Jesús acogió con ilusión el proyecto y tras informe de los respectivos párrocos se formó la primera promoción 1987-1990. La formaban 3 matrimonios y un sacerdote. Don Juan José Gay, hoy director del COF, doña Sole Anguita, su esposa, don Esteban de la Torre, que en paz descanse, doña María del Carmen Benítez, don José Gabriel Muñoz y doña Celia Ortega. Como sacerdote, don Pablo Garrido. Los 7 terminaron los cursos de una manera sobresaliente. Hubo exámenes y exámenes duros, incluso algunas sorpresillas por ahí. Ya teníamos los mimbres, pero había que seguir avanzando y solicitamos al ya obispo de nuestra diócesis, don Santiago García Aracil, que entre sus prioridades de pastoral estaba la atención a la juventud y a las familias, la creación de un COF, de un Centro de Orientación Familiar Diocesano. Don Santiago no lo vio muy claro, ya que el primer COF que se había puesto en marcha en la diócesis de Valencia, de la cual fue él el responsable,
Valencia era la diócesis de la que procedía y de la que había sido obispo auxiliar, pronto se había venido abajo y no quería que sucediera lo mismo en nuestra diócesis. Nos dijo que habría que ir más despacio y progresivamente. En 1991 es nombrado delegado de Pastoral Familiar don Francisco de la Torre, a la sazón hermano de un matrimonio orientador, Esteban y Mari Carmen. Se reúne en varias ocasiones con los orientadores que siguen juntándose, nunca decayeron su ánimo, intentando formar un equipo y animado siempre por don Fernando Chica Arellano. A finales de 1992 se le propone otra vez al obispado, desde la Delegación de Pastoral Familiar, la creación de un SOF, no un COF, un escalón más bajito. Ellos se animan, estudian, se preparan, se forman y también van preparando paralelamente los estatutos para ese SOF. Tras varias revisiones y modificaciones, en 1993 se aprueban los estatutos del SOF para la diócesis, con el título de Asociación Pública de Fieles dependiente de la jerarquía eclesiástica de la diócesis y en relación con la Delegación Episcopal de Pastoral Familiar. Pero el nuevo SOF no logra ponerse en marcha. Los 3 matrimonios y don Fernando Chica continúan trabajando y formándose con fuerza, constancia y, lo que es más importante, sin caer en el desánimo. Nosotros lo dijimos muchísimas veces. ¿Cómo pueden seguir? ¿Qué ilusión y qué fuerza tienen que tener? Porque de verdad nosotros no hubiéramos venido abajo. Don Pablo Garrido, el sacerdote que había hecho también los cursos de orientador familiar, nos integra porque es nombrado entonces delegado episcopal para la vida, que, como hemos dicho antes, estaba separado de la pastoral familiar. Y posteriormente, por diversos motivos, se marcha a Algeciras y se termina incardinándose en la diócesis de Cádiz. Un truco para que no cayeran en desánimo: Emilio y yo, siempre que había un evento en la diócesis, formación, acto, llamábamos a todas las contemplativas de la diócesis para que estuvieran en oración. Con motivo del Año Internacional de la Familia, que se había proclamado en la ONU para 1994, 2 años antes, don Santiago, en 1992, nos nombra presidente de la Comisión para la Organización de la Celebración del Año Internacional de la Familia en la diócesis. Aquí sí que hubo reuniones. Hubo reuniones, muchos actos preparados, las llamadas de teléfono no las podemos contar, las cartas fueron innumerables, los viajes, los documentos, la cantidad de matrimonios que estaban para dar charlas en toda la diócesis, las horas que les robamos a nuestra hija para que poder atender a los matrimonios, todas esas cosas hasta llegar a formar con ellos un directorio para Life. En él tocábamos y se implicaban todas las delegaciones de la diócesis. En varias de las reuniones que teníamos una reunión cada 20 o 30 días con don Santiago y todos los vicarios, se depuran y elimina casi hasta el 90% del primitivo directorio. Se sacan casi todo lo que implicaba la demás diócesis, aunque al final... Además delegaciones. Perdón, delegaciones. Aunque al final todas celebraron desde su óptica, desde su carisma, el Año Internacional de la Familia. Y lo que en principio también iba incluido, que era el COF, también se echó para atrás. En 1993, los obispos de nuestra provincia eclesiástica publican el documento Matrimonios en Dificultad, previo a la publicación del Directorio de Pastoral Familiar, que intentaron terminarlo y publicarlo durante el Año Internacional de la Familia, pero fue imposible. Y entonces se fue demorando poquito a poco hasta que la Santa Sede publica una serie de documentos, fundamentalmente 2, que son la sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia,
en 1995 y preparación al sacramento del matrimonio a principios de 1996. Ambos editados por el Pontificio Concilio Pro Familia. Estos dos documentos son el impulso definitivo y la gota que colma el vaso de agua, y en diciembre de 1996 se publica el Directorio de Pastoral Familiar de nuestra provincia eclesiástica, en la cual interviene muy activamente nuestro obispo, don Santiago García Aracil. Este directorio, en su punto 9.2, expresa, ante ese aumento cada vez más acuciante del número de familias con problemas y por tanto necesitadas de ayuda profesionalizada, la importancia y la conveniencia de los centros de orientaciones familiares. Al terminar el Año Internacional de la Familia, don Santiago nos nombra delegado episcopal de familia, de apostolado familiar. En el proyecto de pastoral familiar para el curso 95-96 recordamos de nuevo la necesidad de que el SO empiece a funcionar. Exponemos que, aunque tradicionalmente la pastoral familiar se estaba llevando a cabo en las parroquias, la situación en la que se encontraba la sociedad y la familia obligaba a seguir avanzando y a crear unos centros especializados de ayuda a familias con problemas, como ya se había empezado a hacer en algunas diócesis españolas. En una de estas reuniones, nos reuníamos casi todos los meses con él como delegado episcopal, prácticamente nos dio la gran sorpresa. Nos encarga, ya en 1996 a finales, que le hagamos un documento pidiendo por qué es tan importante y necesario un SOF, pero que subamos un escalón más, que iniciemos las gestiones para que el COF vea la luz. Fue una gran sorpresa, pero fue también un regalo de la providencia. El tiempo apremia, y entonces lo primero que nos planteamos fue la necesidad de formar más voluntarios para que éste funcione. Para lo que se consideró necesario e imprescindible que más personas realicen el curso de orientadores y mediadores familiares. El delegado anterior, nuestro querido don Francisco de la Torre, ya lo tenía previsto y se había puesto en contacto con varias personas de nuestra diócesis, matrimonios y sacerdotes. Había terminado la segunda promoción y la tercera empieza a hacerlo en la Facultad de Teología de Granada. Pero se necesita una sede y nos lanzamos los dos a buscar un piso o un local que fuera idóneo para realizar las labores propias del mismo. Los precios, pensando en el futuro, eran inasumibles dentro de nuestro exiguo presupuesto, hasta que en una conversación con un amigo que en aquellos momentos era director de una oficina de la Caja de Ahorros de Córdoba, don Victorio García Blázquez, nos ofreció la posibilidad de ponernos en contacto con la Fundación para la Familia, una fundación que existía en la empresa donde trabajaba, ya que pensaba que podía entrar dentro de sus funciones. A partir de aquí se suceden las reuniones hasta que llegamos al director de la Central de Jaén, don Manuel Paredes, y al director provincial, don Cristóbal Cobo. Y a partir de entonces, todo son facilidades. Gran noticia. Se les había quedado una oficina libre en la calle San Clemente, número 1, tercero, pero 38 metros cuadrados. Seguimos. Era bueno para empezar, la ubicación ideal, y lo solicitamos por escrito, reglamentariamente, a don Miguel Castillejo, en ese momento presidente de la Caja de Ahorro de Córdoba. Enseguida tuvimos la respuesta: concedido en régimen de alquiler, pero gratis y de manera indefinida. Otro regalo del cielo. Pero era un local diáfano y necesitamos por lo menos 2 despachos, una sala de reuniones, donde recibir 38 metros cuadrados.
Pero otra vez la providencia nos puso delante un ángel en forma de aparejador, don Pedro Medina, que rápidamente, de manera altruista, hace los planos y dirige la compartimentación del local. Todo lo que necesitamos: 2 despachos, una sala de reuniones y una sala de espera recibidor, sala de espera, medio metro cuadrado. Qué menos, pero el lugar era digno. Pero faltaban entonces los muebles y no entraban los que necesitábamos. Necesitamos al menos 2 sillas para el recibidor, una mesa y una silla para la recepción, una mesa y 4 sillas en cada despacho, una mesa grande para reuniones y 10 sillas como mínimo. Era un problema, eran 38 metros cuadrados, los normales no cabían. Entonces nos pusimos en contacto con don Francisco Gutiérrez, otro ángel, que era director y dueño de una fábrica de mobiliario de oficina, Mobiliario Gutiérrez Zafra, y entonces nos lo hace a medida y a precio de costo. Hizo un estudio, él personalmente, y construcción tan profesional que no se notaba que era más pequeño de lo normal. Todos son facilidades por parte, además, de la curia diocesana, que va pagando religiosamente, nunca tan bien dicho, las facturas que progresivamente se van acumulando y que, a pesar de la escasa economía de nuestra diócesis, el entonces ecónomo diocesano, que era don Antonio Baeza, hace malabarismo y consigue que todo siga adelante y sin ningún problema. Hasta este momento el SOS no había funcionado, por diversos motivos que no vienen ahora al cuento. No había conseguido ponerse en marcha y eran los propios orientadores, a título personal y en sus propios domicilios, los que atendían a las parejas y a las familias que aparecían con problemas. Se comienza a formar un equipo con esos orientadores y mediadores familiares, al frente del cual nombramos a don Juan José Serrano Remón como director del mismo. También estaban acompañados, con el que lo había tutelado, don Fernando Chica Arellano y Monseñor Chica Arellano, que lo había acompañado durante toda la formación y animación. Por entonces él era delegado de Pastoral Universitaria, profesor del seminario, director de la Residencia Cardinal Merino. Hoy día, como saben ustedes, pertenece al cuerpo diplomático de la Santa Sede y es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Ellos se reúnen periódicamente, unas veces en la delegación, otras veces en la calle Colegio, otras veces en el seminario, otras veces en el hogar de algunos de los matrimonios, donde podían. Actúa en estos momentos como tesorero don Victorio García Blázquez y como conciliario don Jesús Moreno Lorente, entonces vicario general. Enseguida se incorpora don Víctor García Gómez, que estaba en esos momentos terminando los cursos de orientación familiar. Bueno, no sé si lo habías terminado. Estaba terminando. Entonces no lo llevamos mal la cuenta. Pero el COF tenía que ser independiente, tenía que tener una personalidad propia. Para ello, la diócesis crea la Fundación Pía Autónoma Familia Cristiana. ¿Pero por qué una Fundación Pía Autónoma? La institución de la Fundación Pía Autónoma es, dentro del contexto normativo, canónico y civil, una opción de cara a que las instituciones eclesiásticas puedan seguir desempeñando su servicio a la Iglesia y a la sociedad española con perspectiva de continuidad. Una fundación canónica autónoma permite al mismo tiempo de mantener su identidad institucional católica ya desde la primera configuración jurídica. Es una fundación canónica. Y el acceso, y a la vez el acceso a una plena operatividad jurídico-civil. Es una fundación. Todo eso por el acuerdo sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede del 3 de enero de 1979, de forma
que así se salvaguardaba la identidad y autonomía religiosa al quedar sometida únicamente al control y la vigilancia de la autoridad eclesial. La Fundación sigue su curso. Se busca un capital fundacional mínimo exigido para la Fundación de 500.000 pesetas. Y ante el notario don José María Cano Reverte, con fecha 27 de abril de 1997, nace al amparo de lo previsto en los cánones 1303, párrafo 1, primero y 114, párrafo 1, siendo presidida con una labor impresionante que hizo don Rafael Higueras, por entonces secretario canciller y del que formamos parte nosotros como delegados de apostolado familiar. Ya se le empieza a dar forma al proyecto del equipo con los orientadores familiares. Ellos eran los profesionales, pero tenemos que integrar a especialistas que los apoyaran en caso de necesidad. Conectamos con médicos de familia, ginecólogos, psicólogos, juristas, pedagogos, sociólogos, trabajadores sociales, moralistas, sacerdotes, todo lo que necesitaban los orientadores. Personas que tuvieran una competencia científica actualizada, con disponibilidad para el trabajo en equipo con los orientadores y siempre trabajando altruistamente. El 30 de mayo de 1997, y aunque aún no había terminado la tercera promoción de orientadores y mediadores familiares, se bendice y se inaugura solemnemente el COFJAIN. Hay que hacerlo en el obispado, ya os imagináis por qué. No había espacio, en 38 metros cuadrados no cogíamos. Nos desplazamos como delegados con don Santiago a la sede para bendecirla y regresamos al obispado donde se inaugura y se bendice. Don Santiago lo inaugura como servicio especializado e instrumento de atención integral y ayuda afectiva a la familia en sus problemas y en todas sus dimensiones. Son palabras directas suyas. Como un modo necesario de acercamiento de la Iglesia a las necesidades vitales de la familia y donde cualquier matrimonio y familia con problemas sepa dónde acudir para encontrar ayuda. Se abre un centro que debe estar siempre abierto a toda la sociedad, de manera que cualquier persona que solicite su servicio debe ser atendida, con independencia de su raza, de su religión, de su nacionalidad o de su situación económica. Espérate que me faltan mis papeles. Toma. Bueno, este fue el primer logotipo que hicimos, que es el que se ha permanecido dentro, y le he hecho una fotografía precisamente porque fue el primero que conseguimos hacer. El primer trístico que se hizo. Bueno, espérate. Este. Sí. Aquí. Han pasado 25 años y nuestra razón de ser es cada vez más necesaria. Muchos son los cambios y la problemática. No, te he dicho eso. Perdón, que es que se me han estropeado los papeles. Bueno, ya está. Han pasado 25 años y vuestra razón de ser es cada vez más necesaria. El bien de la familia es decisivo para el mundo de hoy. Eso nos lo dice el Papa Francisco. Muchos son los cambios y los problemas que han ido apareciendo en la sociedad y que afectan a las familias. Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos pocos años. Desde la difusión de parejas de hecho que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea del mismo a las uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a menudo
aunque yo desde que he tenido el COVID he empezado a ver mejor, pero a veces necesito gafas. Exacto. Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos años, desde la difusión de parejas de hecho que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea del mismo, a las uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a menudo es consentida la adopción de los hijos. Entre las numerosas y nuevas situaciones bastará recordar los matrimonios mixtos e interreligiosos, las familias monoparentales, la cultura de la falta de compromiso y de la propuesta de inestabilidad del vínculo, formas de feminismo hostil a la Iglesia, fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia, pluralismo y relativismo de la concepción del matrimonio, influencia de los medios de comunicación sobre la cultura popular en la comprensión de la celebración del casamiento y de la vida familiar, propuestas legislativas que desprecian la estabilidad y la fidelidad del pacto matrimonial, la difusión del fenómeno de la maternidad subrogada, nuevas interpretaciones de los hechos humanos, pero sobre todo en el ámbito más estrictamente eclesial, la debilitación y el abandono de fe en la sacramentalidad del matrimonio, en el poder terapéutico de la penitencia sacramental. Nuestro Papa Francisco vuelve a recordar, como vimos antes de ayer, en la magnífica conferencia que pronunció nuestro querido amigo don Francisco Juan Martínez Roja, por cierto, hoy es su cumpleaños, y nuestro conciliario, la importancia de la familia. En el segundo capítulo de Amores Leticia, las palabras que podemos leer es: el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. En sus encuentros con la familia, el Papa siempre nos estimula a mirar con esperanza el propio futuro, recomendando aquellos estilos de vida a través de los cuales se cuida y se hace crecer el amor en la familia. Pedir permiso, agradecer, pedir perdón, sin dejar jamás que el sol se oculte sobre el litigio o una incomprensión. El Papa, en una reunión que tuvo con todos los presidentes de los colegios de España, que nosotros tuvimos la suerte de estar con él, lo fundamental que decía: pedir perdón. Eso es una cosa que no se os puede olvidar nunca. Pedir perdón siempre y no arrepentáis de hacerlo. Para el Papa, cada vez más la pastoral familiar es una realidad donde emerge la paradoja de la vivencia cristiana del matrimonio y la familia. Una paradoja respecto a una mentalidad que se deja guiar por el espíritu del tiempo. Si se da alguna experiencia humana donde los cristianos han de dar más testimonio de la novedad del Evangelio, esta es precisamente en la vida familiar. Y eso, queridos orientadores, es lo que vosotros hacéis. La atención prestada a las relaciones entre los esposos, la fidelidad vivida, la apertura a la vida, la acogida y hospitalidad respecto a los niños y ancianos, la experimentación de modos nuevos de relacionarse entre las familias, chocan frontalmente con la cultura actual. Por eso, como dice el Papa, tenemos que decirle a los cónyuges: la Iglesia está contigo, el Señor está cerca de ti, queremos ayudarte y conservar el regalo que has recibido. Se cumplen 25 años de la inauguración de nuestro centro de orientación familiar, de nuestro Kopfheim, y del que ya forma parte inseparable el proyecto Raquel, como respuesta a la Iglesia del drama del aborto, y que nació como un servicio para ofrecer a los matrimonios y familias una ayuda técnica y especializada de forma estable y con criterios cristianos. Felicidades, porque
desde entonces son muchas las personas que han colaborado, se han formado y siguen reuniéndose y trabajando para seguir cumpliendo esta misión de la Iglesia. Felicidades a todos por cooperar en estas bodas de plata y gracias por colaborar con la misión que Dios nos ha confiado, al servicio del hombre, de la sociedad y de la comunidad cristiana. Felicidades porque hoy, a sus 25 años, no solo está fuerte, sino que es algo vivo que va cambiando y modernizándose con los signos de los tiempos, fiel siempre a su ideario y a su concepción. Felicidades por intentar siempre ser un modo de acercamiento de la Iglesia a las necesidades vitales de la familia y donde cualquier matrimonio, cualquier familia con problema tiene un lugar a donde acudir y donde encontrar a alguien que les escucha. Y felicidades por hacer vuestras las palabras del Papa Francisco. Tenemos que decirle a los cónyuges, la Iglesia está contigo, el Señor está cerca de ti. Queremos ayudarte a conservar el regalo que has recibido. Gracias, muchas gracias. El logotipo, fijaros que lo que hicimos fue una casa, el triangulito es una casa que intentaba arropar y acoger a toda la familia, porque es la casa y lo otro era una F. Parece un poco oriental, pero... Era el logotipo, era la casa, era el triángulo y lo otro es una F. Entonces F de familia. La casa, la familia y la casa. Claro, eso fue el sentido que le dimos precisamente. El palito largo de la F, cuando cierra la casa, es el crucifijo. Era una manera de hacerlo abierto a todas las personas, por si alguna ponía... Esto lleva muchas horas de estudio de todos los que estáis aquí. Bueno, yo es que estoy viviendo con una emoción, una pasión lo que habláis. Y bueno, yo creo que, bueno, sí va a subir Juan de madera, pero yo quiero decir que, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo todo. Todo. Vosotros desde el principio. Casi todo. No hemos estado en Madrid, pero hemos vivido todo. Y lo hemos vivido, hemos tenido una suerte inmensa porque el hecho de ir a Granada, tuvimos la suerte de que estuvimos con los mejores profesores durante 3 años. Es cierto que pasó un tiempo dificultoso en donde era muy ambiguo, pero es que estabais vosotros. Es que no nos dejabais. Es que estaban... Es que instabais a que nos reuniésemos, a que trabajásemos, a que estudiásemos. Sí. Pero yo también quiero dar las gracias esta noche porque para mí me emociona mucho que después de 25 años haya 3 sufridoras que nos sigan acompañando. Mami, Marisole y Luz en Gracia. De los 3 matrimonios, nuestras 3 hijas nos siguen acompañando. También tenemos que darle gracias a Dios por la continuidad. Mira, yo quiero decir una cosa también que es muy importante, y es que vosotros habéis hecho escuela. No, ¿qué va? Sí. ¿Qué va? Mira, hemos vivido, la época que trabajabais vosotros, bueno, y lo que trabajan ellos, es que es diferente, pero es que era maravillosa. Trabajábamos muchísimo, pero vosotros siempre preocupados de reunirnos, de que hiciésemos familia, una época muy a gusto. Es que no había nada, o sea que cuando nosotros nos tocó esa época, como hemos relatado la historia, no había nada, todo era el inicio, todo eran comienzos. Bueno, y os quiero decir que os mandamos, digo mandamos porque fuimos nosotros los que lo probamos, os mandamos a vosotros. Había más parejas que querían ir, pero de uno en uno se hizo un estudio, persona a persona, reunidos con vuestros párrocos. Algunos a vosotros fue Bernardo precisamente el que estuvo allí, vosotros fue...
El ¿Qué? tuyo no quería. Ya. No. Juan Ya no lo quería. sé, ya lo sé. Ya lo sé. Y a la diócesis de Cádiz también tuvimos que ir También a la ver vez- quién eran estos señores. Y entonces estuvimos hablando, no me acuerdo cómo era el sacerdote, el nombre del sacerdote. Tomás. Sí. Estuvimos hablando con él muchas veces, primero por teléfono y luego personalmente allí en Algeciras. Lo que se nos pedía. O sea que luego él fue delegado de pastoral familiar de la diócesis de Cádiz. Y tuvimos varias reuniones precisamente con él. En las asambleas coincidíamos. Y bueno, al principio quisimos que fueran nada más que esos poquitos y luego después la labor esa la continuó Paco de la Paco Torre. trabajó muchísimo. Trabajó Paco de la Torre muchísimo, porque le tocó muchísimo. formar las dos generaciones. Las dos de generaciones orientadores. siguientes fue él el organizador y el que lo estuvo haciendo todo. O sea que, Y Fernando Chica. Bueno, y Fernando Chica. A los nuevos, Por eso fue- digo exacto. que Paco de la Torre ha trabajado mucho. Fue el que formó luego después a los nuevos. O sea que por eso. Sí. Mirad, nosotros dejamos de ser delegados de apostolado familiar porque los 4 padres se pusieron malos. Los 4 padres. No veíamos coherencia entre ser delegado de episcopales de pastoral familiar y tener a los 4 abuelos simultáneamente, que lo habéis vivido, malitos. Después uno se fue antes, otro se ha ido más tarde, pero han sido casi de 20 años. Yo, de verdad. No, hombre, de verdad No, que de sí. verdad, nosotros Y sabéis hemos que vivido siempre esto. hemos intentado acudir. Lo que pasa es que yo he tenido tantas responsabilidades luego después que era imposible poder formar parte con vosotros, de verdad. Bueno, siempre nos habéis tenido para lo que habéis necesitado. Gracias a vosotros por acordaros, seguiros acordando de nosotros. Guarda eso. Sí. Dime. Sí. No, mirad, nosotros Yo no es que lo sé si hicimos alguno de de la vosotros- siguiente forma. Y aquí... Algunos os acordaréis de aquello, ¿no? Del Año Pues, Internacional de la entonces, Familia. lo que hicimos fue, cada vicario nos tuvo que dar los nombres de los 6, ¿cómo se llama? No. Cada vicaría tenía un matrimonio, cada vicario tenía un matrimonio encargado en la vicaría de pastoral familiar. ¿Cómo se llama el otro? Arciprestaco. Cada arciprestaco tenía un matrimonio encargado de pastoral familiar. En el arciprestaco, Y con cada su equipo, parroquia con su equipo. bueno, eso fue a base de muchas llamadas por teléfono. Yo me acuerdo O sea un día que se nos ocurrió y lo hicimos y le presentamos el proyecto a don Santiago. Digo, don Santiago, vamos a hacer una gira de geografía y heráldica eclesial. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues muy fácil. Es tan fácil como empezamos a hablar con muchos matrimonios, sobre todo de los pueblos pequeños, que no sabían lo que era un vicario, no sabían lo que era un arcipreste, no sabían. Y entonces, formar el equipo que formamos nos costó hacer una gira por todas las vicarías y en algunas 2 o 3 reuniones hicimos un mapa con la delimitación de la vicaría en los distintos colores que se habían ubicado ya y explicábamos la heráldica, o sea, lo que era un vicario y por qué había un matrimonio de vicaría, lo que era un arcipreste y por qué había un matrimonio de arciprestazgo, Por cada arciprestaco. que era el contorno de la vicaría dentro de la diócesis, geografía y heráldica mística, como yo le decía. Eso nos supuso de entrada Fue mucho trabajo. Eso fue antes, a los comienzos de la AIF. 50 o 60. Visitamos todas las vicarías con el vicario. También teníamos un apoyo de don Santiago impresionante. O sea, que le ordenó a los vicarios que estuviera con nosotros. Entonces nos fuimos con todos los vicarios a su vicaría. De forma que el vicario nos reunimos en la vicaría con los matrimonios de arciprestazgo y los de parroquia que podían. Primero con los arciprestes y luego le dijimos a cada arcipreste que tenía que tener un matrimonio encargado de cada eso. Y luego los arciprestes se reunieron con la parroquia y entonces, como ya sabía el matrimonio ese de arciprestaco, era ya el que fue prácticamente a todas las parroquias, pero bueno,
que son 8 o 10 parroquias lo que tenía que Cada hacer. uno. 8 o 10 parroquias. Se hacía Y su entonces, equipillo. había cada... Le escribí, eso fue una carta que escribí muchos, lo llamamos por teléfono, los que no nos habían contestado, diciendo que nombrara a un matrimonio precisamente para que se encargara de la pastoral familiar. Y entonces, en todas las parroquias, yo creo que no quedó ninguna en la que no hubiera un matrimonio encargado de la pastoral familiar. Es más, tuvimos una reunión aquí en Jaén, una misa, en la cual, una reunión en la cual se llenó, el obispado se llenó y hubo gente que se quedó en la calle porque no cabían tanto. O sea, que lo que no cabían eran 1.200 personas. La representación de todas las parroquias con matrimonio. Eran 1.200 personas las que estaban. estaban implicadas. ¿Eso qué hace? Pues eso hizo que tuvo mucha movilidad el Año Internacional de la Familia. Después se creó una lista. Pedíamos a un matrimonio, ¿tú de qué quieres hablar? ¿De qué te gusta hablar? Uno le gusta hablar de sexualidad, otro de amor, otro de los mayores en la familia, otro de la juventud. Entonces se ofertaban durante todo el año esas charlas. Entonces te llamaban de una parroquia. Para los padres de primera comunión necesitamos no sé qué. Y veíamos en la lista. Teníamos Pepito, Juanito y Antoñito, 20 matrimonios así para eso. No, teníamos más, mi vida. 20 o 25, ¿no? Sí, Tengo. de todos los movimientos, ¿eh? Todos los movimientos respondieron muy bien también a esta llamada. Entre los movimientos y después los matrimonios de parroquia se trabajó muy bien, muy ágil, y se dieron charlas para regalar. Yo algunas noches rezaba porque me daba miedo, porque teníamos, en nuestra responsabilidad, teníamos a lo mejor a 5 o 6 matrimonios, uno que había ido a Cazorla, otro que había ido por Cuna, otro que había ido a Alcalá, a dar distintas charlas, y a lo mejor era una noche de invierno. Y volvían a las 3 de la mañana. O sea, Sí, porque las charlas, después que se los invitaban, que no invitaban, las carreteras malas, y yo me acuerdo que por la mañana me llamaban a primera hora y me decían, todo bien, hemos vuelto bien. Bueno, pues nada, gracias a Dios. Al día siguiente, otra tanda de charlas. Se pedían charlas para dar y regalar. Sí, bueno, además te puedo decir que no se hacía una semana de la familia, se hacían 6 semanas de la familia, una por vicaría. Y la diocesana, todo simultáneo. A la vez, Todo simultáneo. pero en la misma fecha. ¿Nos acordáis había, algunos, no? Había matrimonios, entonces éramos 30 y tantos matrimonios los que dábamos eso. Y entonces, bueno, Con el mismo tema. Esteban y Mari Carmen fueron algunos de los que Y vosotros también disteis charlas. Sí, o sea que... Aquí somos ya te sufridores digo muchos, ¿eh? Que fue conseguir eso. ¿Cómo se consigue eso? A base de llamadas de teléfono. Yo A por la base mañana... de hablar mucho con los párrocos y decirle, mira, necesitamos que uno de tu parroquia, que tú veas que pueda dar una charla. Nos interesaría tal charla. Pedían charlas de títulos los más variados. Yo me pasaba de 8 a 3 en el despacho, en la delegación por la mañana, y me pasaba unas mañanas de teléfono. Entre las llamadas que entraban y las llamadas que salían, no te puedes imaginar. Y así surgió, y todo después quedó para la pastoral familiar. Lo que pasa es que ya debido a eso nosotros pedimos que nos liberaran, porque es que no veíamos coherente organizar eso tan bonito, de tantas charlas y tanta cosa. Y nos en reuníamos casa... con los matrimonios de vicarías todos los meses. Sí, claro, todos los meses con los matrimonios de vicaría. Bueno. Ejemplo, como decía al principio Isabel, no tiene mérito ninguno, porque si te lo pide tu madre, la madre es la Iglesia, no le vas a decir que no. Es un servicio que en un momento determinado de tu vida lo haces, lo cumples, lo haces con alegría. Así que mérito ninguno. Pero Sole, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Eso se nos ocurrió y también me emociona ese detalle de ellos. Vamos a compartirlo, ¿sabes?
Me emociona también el detalle de que sigáis haciendo el mismo regalo. Nosotros en casa siempre hemos tenido la Sagrada Familia y tenemos por toda la casa durante todo el año puesta. Tenemos la Sagrada Familia, que es nuestro horizonte, nuestro ideal, nuestra meta. Y me hace mucha ilusión que sigáis regalando lo mismo. Por supuesto, mira, eso que se ha caído. Ya, sí, es la de Sí, atrás la inscripción. Léela tú, que yo tengo que poner las gafas, porque yo sin gafas no sé. Oye, gafas que me le he puesto. El Centro de Orientación Familiar. Espérate que me voy a las gafas también. No es que brilla y por eso Claro. no veo. A Emilio García de la Torre y Y José a García Daniel García García Castro. Castro. Mayo de 2023. Que son para la Sagrada Familia, que tienen en casa. Es que nosotros tenemos ahora, con nuestras nietas, puesto un altarcito. Y mis nietas todos los días le tienen que poner una flor a la Virgen, una flor de papel, De papel que con se la su nombre. pinchan, que se la pinchan con un alfiler, ¿eh? Y cada una con su nombre, ¿eh? Y como están en el colegio muchas veces, pues Las ponen todas a la semana. a la semana, Un día de la semana. una por cada día, pero le cantamos y toda la Virgen, ¿eh? O sea, venid, vamos todos. Eso es que hay que cultivarlo de Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.